2, 1. Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrevista para profundizar sobre las problemáticas centrales de nuestra América. Hemos visto cómo el desarrollo, esa categoría de desarrollo, el desarrollismo en América Latina, a pesar de los gobiernos progresistas, se acentúa. Y el problema es que genera un impacto fuertísimo en las comunidades y en el medio ambiente, vulnerando derechos en los territorios. Ese tema lo vamos a profundizar el día de hoy. Vamos a poner el foco en México. Hace poco se dio la caravana El Sur Resiste, una caravana para hacer visible la problemática que está viviendo México en estos términos, pero también visibilizar lo que viven las comunidades y proteger el territorio, proteger la naturaleza y proteger las comunidades. Para eso invitamos y agradecemos que nos haya aceptado la invitación Libertad Huertas Rodríguez. Ella es parte de la red universitaria anticapitalista. Espero haberlo dicho bien. Libertad, gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Sí, muchas gracias también a ustedes por la invitación y pues nada, aquí para contextualizar un poco lo que sucede en México y también cómo esto gira en torno a las políticas extractivistas y las resistencias que se enfrentan ante estos proyectos de muerte. Perfecto, lo dices muy bien. Entonces empecemos con eso. ¿Qué está pasando en México en términos de esos proyectos extractivistas, esas políticas que llamas de muerte? Explícanos un poco. Bueno, ahora el gobierno actual, que se nombra, bueno, de izquierda, pero sigue siendo institucional, tiene como política nacional prioritaria impulsar estos proyectos, estos megaproyectos, las grandes infraestructuras que se asientan en lugares donde tienen muchos recursos naturales, ¿no? Entonces, esto afecta de diversas formas a las comunidades alrededor. Específicamente ahora hablaré de la zona del sureste para después también un poco contextualizar sobre la caravana que sucedió terminó hace unos 10 días, duró 2 semanas y entonces pasa por la zona de megaproyectos del sureste, que es primero el tren transísmico, transoceánico y después el Tren Maya. Bien, perfecto. Son dos, estás hablando de dos, el Tren Maya, el Ujú. tren transísmico y creo que también corredores bioceánicos. ¿De qué trata? ¿Y cuál es el impacto que tienen estos megaproyectos? Sí, bueno, ahora les compartiré un mapa y bueno, antes de continuar también comentar que más que un tren Maya, pues es el nombre que le ha puesto el gobierno, ¿no? Por atravesar este territorio maya, pero que más bien las comunidades y las resistencias nombramos que no es un Tren Maya, ¿no? Que más bien es un tren militar, también por todo el proceso de militarización que contextualiza y sobre todo se incrementa en esta zona. Entonces acá podemos ver cómo en la parte más pequeña del país es donde quieren poner el tren transísmico o el corredor interoceánico. Entonces, esta es pues también una parte central, ¿no? Porque esto acelerará los procesos pues del capitalismo voraz. Entonces, tiene este plan de sustituir el Canal de Panamá, solo que acá no pasaría por agua toda esta comercialización, sino que pasaría por medio de unas vías del tren en contenedores. Y en este segundo lugar tenemos el corredor del Tren Maya, que también en esta parte geopolítica tiene una relevancia, pues, que hay que poner mucho ojo sobre eso, porque también encierra a comunidades que tras 500 años de violencia siguen teniendo prácticas autónomas, siguen resistiendo ante estas formas de imposición de vida del capitalismo. Entonces es también como esto no solo se quedará en un megaproyecto, ¿no? Sino que también funcionará como filtro migratorio, es decir, México y sobre todo la zona del sureste es un corredor de tránsito migrante también muy fuerte. Entonces, dentro de estas políticas migratorias que Estados Unidos endurece cada vez más, México queda como su patio trasero en el sentido de que también se impulsan
se fortalece la política migratoria en México. Entonces, el tren sería como un primer filtro migratorio, ¿no? Luego el transísmico sería un segundo filtro migratorio para dejar la frontera norte México-Estados Unidos lo más limpia posible, ¿no? Y bueno, este fue parte del recorrido que se hizo en la caravana El Sur Resiste, que salió y terminó en San Cristóbal. Un poco más adelante profundizaré al respecto. Ahora, bueno, también hablar sobre la articulación de estos proyectos y megaproyectos en todo el territorio mexicano. Sé que voy a profundizar más en la parte del sureste, pero dentro de los más voraces, dentro de los más grandes, está el tren mal llamado Maya, está el corredor interoceánico, está la refinería Dos Bocas, el proyecto integral Morelos, que es una articulación también de gasoductos que se vuelve muy peligroso porque pasa por las faldas del volcán, pasa cerca de comunidades, y a eso también se le integran corredores industriales. Y por último, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entonces, en esta intención del corredor interoceánico es un proyecto que busca atravesar de Oaxaca a Veracruz, y pues en estos territorios tiene un largo historial de resistencia, de organización, y que también es una, como lo mencionaba, es una ruta comercial que busca sustituir y abrir nuevas rutas de comercio alternativas al Canal de Panamá, ¿no? Esto significaría que aceleraría estos procesos, ya que no tendría que ir más abajo del continente, sino que tendría que llegar solo a la mitad. Que también tiene una estrategia en la geopolítica mundial, en esta competencia de China con Estados Unidos, donde pues Estados Unidos va en decadencia contra China. Entonces busca hacer más ágiles cada vez estos procesos de comercialización, de enriquecimiento, y el contexto general es que implica la construcción de un tren, de una autopista que pasa igual en el camino orientado hacia las vías del tren, el tendido de vías, estaciones, subestaciones, polos de desarrollo, que también eso propicia que ahí mismo se forme un corredor industrial que desplace a las comunidades, ya que muchas de estas vías pasan al lado de casas, pasan al lado de los pueblos, incluso al lado de los panteones, ¿no? Como estos ciclos de la vida, estos procesos ya ni siquiera pueden tener una dignificación de respetar esos alrededores, ¿no? Y pues que también hay que contemplar que estarán industrias como la manufactura, la inmobiliaria, la minería, la expansión de parques eólicos, esto sobre todo en la zona del Istmo, que también por las corrientes de aire que soplan es un lugar donde estratégicamente se han puesto muchos parques eólicos a los cuales también han resistido muchas comunidades, en la parte de los gasoductos, aeropuertos, puertos y agroindustrias. Eso por el lado del corredor interoceánico. Y bueno, mencionar por último que no será un tren de pasajeros, ¿no? Pero que también el gobierno, por parte de falsa información, para que sea más aceptado por las comunidades, entonces se menciona que es un tren que también será de pasajeros, ¿no? Y que va a transportar productos, materia, pero está esta parte muy importante, que no serán productos de las comunidades alrededor, sino serán productos del comercio internacional, transnacional. Y bueno, para el Tren Maya también existe un antecedente de tanto una política colonizadora muy fuerte por la resistencia que hubo en el sureste, que sigue estando, pero no solo se trata de un discurso que maneje el gobierno sobre rehabilitar las vías del tren que ya estaban, ¿no? Sino que también se está abriendo paso, por ejemplo, en reservas naturales protegidas, en medio de la selva, incluso lugares que son paso de jaguar,
pasa por arriba de cenotes, cenotes están teniendo que ser rellenados y bueno, también que es suelo kárstico, ¿no? Que no tiene la fuerza suficiente para sostener estructuras tan grandes como un tren, como las vías, aparte de todo esto que irá cargado. Y este proyecto es un conjunto que implica pues nuevos centros urbanos, carreteras, inmobiliarias, complejos hoteleros, centros comerciales, estadios de béisbol, restaurantes y que esto al mismo tiempo irá desplazando a las comunidades originarias, ¿no? Y pues el tren significa una oportunidad para otras industrias que ya están, que ya tienen cierta presencia, pero que esto las fortalecerá, como las granjas de cerdo, las cerveceras, las mineras, parques eólicos, parques fotovoltaicos, cultivo de palma o de soya, servicios de transporte, de alimentación y de limpieza, pero pues que estos servicios serán, reclutarán a las mismas personas de la comunidad, ¿no? Por estos procesos de desplazamiento, de gentrificación. Em, y pues ya se dejó de compartir la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Entonces, como juntando estos dos proyectos, es bien importante verlo no como dos cosas aisladas, ¿no? No como dos proyectos aislados, sino como un mismo proyecto de reordenamiento territorial que busca implementar y que sea cada vez más estratégica la política extractivista de saqueo de los recursos naturales que están en estos mismos lugares, ¿no? Y que esto tendrá pues consecuencias bien graves porque en esta zona del sureste tiene una importancia cultural bien fuerte porque 61 de los 61 grupos etnolingüísticos reconocidos por el INPI, 44 están ubicados en esta zona, ¿no? Y pues que además es de esta transición que hablaba sobre la parte geopolítica, em, está llevando este eje del capitalismo que viene desde el siglo XXI, desde el Atlántico hasta el Pacífico, con estos papeles de las grandes potencias y cómo esta competencia sigue teniendo como estas resistencias, estos procesos, estos territorios como un estorbo, ¿no? Como algo que impide que sigan acumulando estas riquezas y pues esta parte también que hablaba sobre el control migratorio em, y cómo el 80% de el comercio internacional se sigue moviendo en contenedores, que será lo que transporte el transísmico, pues estos contenedores no son revisados, ¿no? Entonces eso propicia que siga estando y aumentando el tráfico ilegal, las rutas de comercio donde pues propician el comercio ilegal y que también esto causa una reconversión de las actividades productivas, porque si bien antes estas comunidades eh, tienen o tenían lógicas de productividad, de autoconsumo que no caían en las lógicas capitalistas, ahora tendrán, por esta misma devastación ambiental que causan los megaproyectos, tendrán que adherirse a otros procesos laborales, económicos, como sustituir el comercio de miel, la pesca, por el aspecto en trabajar en el turismo, ¿no? O en los parques industriales, porque al mismo tiempo que se siguen saqueando estos recursos, que sigue avanzando la construcción, por ejemplo, en la zona de la península, aleja a los peces, aleja a las abejas, entonces tener esas otras actividades productivas ya no es posible. em, y que también es, bueno, como es un tema bien fuerte, porque en esta zona de la península, por ejemplo,
tiene la laguna de Bacalar, es la zona de biodiversidad bacteriana más importante del mundo, ¿no? Entonces, en la zona de Bacalar estará una estación del Tren Maya, lo que si de por sí ya estaba siendo contaminado y si de por sí ya estaba siendo gentrificado, ahora más y toda esa biodiversidad se perderá, al igual que en la zona de la península está el segundo arrecife de coral con la mayor extensión en los océanos y pues que por la llegada de barcos, por el turismo tan devastador, eso también se irá perdiendo. Específicamente voy a hablar de un caso en la zona de Tabasco. La comunidad se llama La Frontera, no, perdón, el municipio se llama La Frontera, la comunidad se llama El Bosque. Entonces, esta zona está sitiada por, por la producción y bueno, y la extracción de petróleo, o sea, hay muchas petroleras, entonces esto provoca que aumente el nivel del mar y al mismo tiempo es que en la zona de Tabasco se ha sacado mucha arena para la construcción de la refinería Dos Bocas, que está en esa misma zona del país, y para el Tren Maya. Entonces, esto hace que también aumente el nivel del mar, lo que ha provocado que esta comunidad se le esté tragando el mar, ¿no? Ahora ya van 2 líneas de casa en la costa que ya están abajo de la tierra, digo, abajo del mar, por esta extracción de arena, de tierra, que también lo han sacado de los ríos alrededor. Y pues entonces la gente dice, ¿no? Como es que aquí estaba mi casa, ¿no? Aquí estaba mi patrimonio en todo lo que he invertido para tener una vida digna y ahora ya no está. Y fue muy rápido, fue de un momento a otro, fue en un periodo de 6 meses que aumentó tanto el nivel del mar. Em, y, por ejemplo, para la refinería Dos Bocas tan solo se destruyeron 270 hectáreas de manglar. Y el manglar tiene una importancia fundamental dentro del ecosistema, em, tan solo por ejemplo, en las oleadas o en retener toda esta agua, y que seguir apostándole a este modelo, a este patrón de extracción que tiene este gobierno actual, de la llamada cuarta transformación, es pues como ver este acantilado y pisar el acelerador a fondo, ¿no? Como ir cada vez más rápido hacia esta devastación, hacia esta destrucción de la naturaleza, de la vida, que no solo es ver por una parte el lado de la naturaleza, ¿no? Y el lado de las personas, de la comunidad, sino que es desde una misma visión, ¿no? Va todo en conjunto y que al mismo tiempo todos estos proyectos, sobre todo en la zona del sureste, han aumentado la presencia de militares, de policías, por el proceso de militarización que estamos viviendo en el país. Entonces, en estos megaproyectos está la presencia de la Secretaría de Marina, está la presencia del Ejército Mexicano, está la presencia de la Guardia Nacional, y muchas de estas concesiones de construcción se dejaron al ejército, ¿no? Entonces ya no son concesiones individuales, ¿no? Sino que quien coordina esta lógica de construcción es el ejército, y que al mismo tiempo este proceso de militarización, que aumente la presencia de grupos armados, de grupos de hombres armados, también provoca un aumento contra la violencia en la vida de las mujeres, ¿no? Y por ejemplo, por un lado está en la parte del istmo, donde quieren poner el corredor interoceánico. Esta violencia se ve desde el enganche de las adolescentes, de las jóvenes, al consumo de drogas, ¿no? De sustancias. Y para las mujeres mayores de una edad media, que son
en la comunidad de Mogoñé Viejo, en Oaxaca, son quienes encabezan esta lucha, ¿no? Quienes llevan un campamento que llevaba 61 días deteniendo la construcción y el avance de las vías del tren. El campamento se llama Tierra y Libertad. Entonces, lo que sucedió un día después de que visitamos en la caravana este campamento fue que llegó la Guardia Nacional, llegó la Secretaría de Marina y la policía a desalojar el campamento, a saquear y robar pertenencias y a levantar a las compañeras que eran y son quienes encabezan esta lucha, ¿no? Entonces fueron desaparecidas un día y al segundo día aparecieron detenidas en Oaxaca Centro, y eso también es violencia contra las mujeres porque además una de ellas fue agredida por un soldado, ¿no? Y entonces está por ese lado cómo se manifiesta la violencia, y por otro lado en la península también han aumentado las agresiones sexuales y el acoso contra las mujeres de la comunidad por trabajadores del tren, ¿no? Por este aumento de la presencia tanto de los grupos de hombres como de grupos armados, que al mismo tiempo hace que como estos trabajos estén a cargo del ejército, que se lleve este trabajo desde una lógica militar, ¿no? Hacia trabajadores que en su grupo de condición de civiles no están incluidos dentro de estas lógicas militaristas de trabajo. Y pues todo eso también fue lo que contextualizó este recorrido que se hizo en la caravana, que pasó por la zona de megaproyectos del sureste. Perfecto, Libertad. Creo que haces una muy amplia presentación de lo que está ocurriendo. Incluso también hay datos que nos dan cuando empiezan las obras, se encuentran con la historia que está debajo de la tierra, que también ha habido problemas con la conservación de la historia, que es esa conexión con nuestro pasado. Entonces creo que haces una muy buena articulación de los efectos ambientales, efectos sociales. Hay una militarización de los territorios y un avance de lo que llamaríamos la infraestructura para el saqueo. Es decir, esas obras es para que circulen las mercancías, para que se pueda exportar la materia prima, para que ingresen los turistas, algunos turistas, en una lógica extractiva, pero no para las comunidades, es lo que nos estás advirtiendo. Y ahí están las principales afectaciones. ¿Cuáles son esas acciones de defensa del territorio que se vienen implementando y qué se espera a mediano y a largo plazo? Y también, ¿qué se espera también de la solidaridad de los pueblos en América, Centro y Suramérica, para seguir apoyando y aportando en la defensa de la vida y el territorio? Sí, una de las estrategias, una de las formas de organización, también de visibilización, porque es muy importante también eso, ¿no? Están compartiendo información equivocada, están desinformando por parte del gobierno sobre estos megaproyectos, que también van acompañados de otros programas de gobierno, en donde uno de los temas que salió también fue que acá en México hay un programa que se llama Sembrando Vida, que los pueblos le llaman más bien Sembrando Envidia, ¿no? Y en este proyecto lo que hacen es, para la gente del campo, para las y los campesinos, les dan un incentivo económico, o sea, les dan dinero por sembrar en sus terrenos, por ejemplo, árboles frutales, ¿no? Entonces es pues sí, como una siembra que no va correspondida con el territorio que habitan. Y así también es como se ha convencido o se ha manipulado o se ha chantajeado para que se acepten estos megaproyectos en las zonas de alrededor. Em, y esto lleva a que una de las estrategias también sea defender los cultivos de la zona, ¿no? Los cultivos que corresponden
a los lugares que habitan estas diferentes comunidades, que también va de la mano con las semillas nativas, ¿no? En esta lógica de defender el territorio, no solo desde una lucha contra estas fuerzas, sino que a la par también se siembra algo más. Entonces, una de estas otras estrategias que salió, como lo mencioné anteriormente, fue la propuesta de la caravana del Sur Resiste, que invitó a distintas organizaciones, convocó a distintas organizaciones, resistencias, comunidades del sur sureste y también pues de colectivos, colectivas solidarios que apoyan, que acompañan, que caminan junto con los pueblos, a que se hiciera este recorrido por la zona de megaproyectos, empezando por el transísmico, por el transoceánico, pasando por el Tren Maya, por la península y terminando en el SIDESI en San Cristóbal, Chiapas, que bueno, también se le conoce como el Caracol Jacinto Canec, en un encuentro internacional para pensar estas otras formas de articulación, estas otras formas de resistencia. Entonces, aquí el recorrido que se hizo fue empezar en Pijijiapan, en Tonalá, Chiapas, después pasar a Puente Madera en Oaxaca, que es la zona donde empieza el transísmico, pero no solo está este proyecto del transísmico, ¿no? Como lo mencioné anteriormente, está toda esta zona de parques eólicos, que también han causado una organización muy fuerte de los pueblos de esta zona, que incluso han logrado parar estos proyectos. Después pasamos por Huichicobi, Oaxaca, Oteapan, Veracruz, que eso ya sería del otro lado de la punta del transísmico, ¿no? Veracruz y Oaxaca. Después en Villahermosa, en Tabasco, que está esta comunidad que les comentaba del bosque, que está ahora parte de esta comunidad bajo el agua. Después estuvimos en Candelaria, Campeche. En esa zona ya empieza la construcción del tren mal llamado Maya. Valladolid, Yucatán, Puerto Carrillo, Quintana Roo, Xpujil, Campeche, Palenque, Chiapas. Y después de Palenque, Chiapas, ya regresamos a San Cristóbal para el encuentro interno, primero del sur-sureste, que esto fue de los pueblos y de las organizaciones que integramos la caravana, y el 6 y 7 de mayo fue el encuentro internacional que articuló distintas luchas. Y entonces esto es muy interesante porque a la par que visitábamos las distintas resistencias, las distintas organizaciones, también se hacía un trabajo de comunicación, de difusión, en donde estaba la comisión de comunicación, ¿no? Entonces era ir informando sobre el trayecto de la caravana, las distintas problemáticas que están en cada comunidad y las distintas formas de organización, ¿no? Ya sea marcha, ya sea aspectos más legales, más jurídicos, ¿no? Como amparos, también talleres artísticos, talleres culturales, ollas comunes, encuentros, conversatorios. Y por otro lado estaba la comisión de investigación, donde se estaba realizando y se sigue realizando un trabajo sobre, bueno, igual con ayuda de las mismas comunidades, recopilando, recogiendo información sobre las afectaciones que tienen los megaproyectos hacia los derechos de la tierra, hacia los derechos humanos, hacia los derechos de las comunidades y de los pueblos indígenas. Em, y bueno, esto se presentó en el encuentro interno del Sur Resiste y en el encuentro internacional, para que teniendo todo este contexto sobre las muchas y las distintas luchas
y también sobre las diferencias que hay entre cada una, pero al mismo tiempo las articulaciones que podamos encontrar, se propusieran distintas actividades, distintas acciones que puedan realizarse tanto en las comunidades como en forma de red, ¿no? Como en conjunto, como acciones dislocadas, em, para que entonces podamos seguir enfrentándonos a estos proyectos de muerte. Bien, también nos haces un muy buen recorrido de las acciones de resistencia. Bien, ya para ir cerrando, que quedamos abiertos. Creo que vamos a tener que seguir profundizando sobre este tema, incluso comparar, porque estamos en un periodo que a pesar de tener gobiernos progresistas, el modelo continúa avanzando y estamos viendo algo similar en Chile, en Argentina, en Brasil, en Perú, Colombia y ahora en México. Entonces es clave seguir profundizando sobre esos temas y también propiciar el diálogo entre las experiencias de los países. Entonces agradecerte muchísimo. ¿Cuál sería tu mensaje a movimiento social popular en América Latina frente a esta articulación, esta unidad que necesitamos para seguir avanzando en la defensa de la vida? Sí, bueno, perdón, antes de pasar a esta última pregunta, olvidé también mencionar esta parte sobre cómo podrían sumarse las luchas de Centroamérica, las y los compas, ¿no? Y bueno, en este encuentro también hubo presencia de compas de Centroamérica y me parece muy importante mencionar que siguiendo con esta crítica hacia las políticas migratorias, también fue un problema que a las y los compas de Centroamérica los dejaran pasar hacia México, ¿no? Em, Incluso tuvo que ir un abogado que acompañaba la caravana, que estaba en este aspecto sobre la parte jurídica y cómo también tener acceso a esas herramientas, porque hay que tomar todas las herramientas que tengamos en nuestras manos. Pero incluso esta invitación hacia nosotras, nosotros, nosotroas a reflexionar cómo podríamos seguir enfrentándonos sin arriesgarnos, sin tener un desgaste hacia estas políticas migratorias, ¿no? Donde incluso hasta para articularnos de forma presencial, hasta para vernos, escucharnos, tenemos estos filtros, ¿no? Tenemos estos filtros donde las fronteras no nos lo permiten. Y bueno, ya pasando al mensaje que me gustaría dejar, pues creo que es bien importante tener presente que nuestra lucha es por la vida. Ante estas políticas de muerte, de destrucción, de devastación, y que en este ritmo tan acelerado donde cada vez es más voraz el capitalismo, es más voraz la destrucción, el despojo, el saqueo, es bien importante seguir encontrando otras formas de articularnos, ¿no? Tener presente las que nos han servido, tener presente eh, que así como es bien importante estar en las luchas, estar dentro de la militancia, también sigue siendo importante cuidarnos a nosotras, a nosotros, nosotras dentro de la comunidad, dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestros encuentros, siempre teniendo pues bien presente que hay que rescatar la alegre rebeldía, ¿no? Como dicen los compas zapatistas, em, y sin perder la esperanza de que pues es bien importante que nuestra venganza es ser felices, ¿no? Nuestra venganza es estar vivas, estar vivos y encontrarnos y escucharnos. Perfecto, nuestra venganza es estar felices, muy bien, y articulados y en lucha permanente. Bien, creo que nos quedan muchas preguntas, pero ya las trabajaríamos en un siguiente programa. Nos dejas muchos elementos para seguir profundizando en esta primera parte, cuando hablas ya de todos los proyectos, y en la segunda, cuando nos hablas de las estrategias de defensa.
Creo que también nos queda el tema de del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, su papel, su trabajo. Bueno, nos quedan otras preguntas que profundizaremos luego. Libertad, muchas gracias por aceptar la invitación y por toda esta información y el tiempo que nos regalas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias también a ustedes por su tiempo y por su chamba y por la difusión de todas estas luchas y resistencias. Libertad, la idea es seguir en contacto, como te decía ahora, mirar cómo logramos ir conectando, que nos escuchemos entre las diversas formas, entre los diversos procesos de lucha y resistencia en los territorios, Chile, Argentina, Brasil, etcétera, que nos vayamos articulando. Bien, Libertad, y a todos quienes nos escuchan y nos siguen, nos estaremos encontrando en una próxima entrevista para seguir profundizando sobre los problemas centrales de nuestra América. Muchas gracias. Listo, entonces paramos la grabación y descargamos, ¿cierto? Lalia.